quiero compartirles acerca de las dos cartas de Tesalonicenses que Pablo les escribe desde Corinto. Pensaba que las cartas de Pablo son de verdad un tesoro, son un aliciente para seguir en la vida cristiana. De verdad que a mí me gusta muchísimo leerlas, releerlas, las he leído muchas veces en mi vida y sé que ustedes también lo han hecho, con el pastor también las hemos estudiado, así que quiero compartir algo que me llamó mucho la atención al leer la primera y la segunda carta. Tienen mucha relación entre sí y de hecho se escriben en un espacio corto de tiempo. Se habla del año 50, 51 de la escritura de estas cartas y se dice también que estas cartas son como los primeros textos del Nuevo Testamento. La iglesia de los tesalonicenses fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, ¿ya? Y Pablo estaba muy contento por esta iglesia, estaba muy contento porque ellos se mantenían firmes en la fe a pesar de las dificultades que estaban pasando. Los cristianos en Tesalónica, como en otros lugares del mundo grecorromano, vivían en un entorno bien complejo, de licencia moral, de prácticas pecaminosas propias del mundo idolátrico de ese tiempo. Además de eso, ellos estaban viviendo también ese periodo de persecución, de tribulación, ya que el emperador romano de ese tiempo ya estaba recibiendo un tratamiento como divinidad y se le tributaban honores divinos. Por lo tanto, nuestros hermanos estaban seriamente perseguidos porque ellos adoraban, ¿cierto?, a un solo Dios, y eso el mundo de ese entonces no lo podía entender. Sin embargo, a pesar de todo, Pablo estaba muy grato y muy contento de cómo esta iglesia iba avanzando en la fe. Pablo estaba agradecido por las virtudes de esta iglesia, estaba agradecido por el ejemplo de esta iglesia y por el compromiso que ellos tenían hacia el evangelio, a pesar, como les decía yo, de todas estas situaciones que ellos estaban viviendo, tribulaciones, persecuciones, dificultades en todo orden de cosas. Y en los capítulos, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, del 12 al 13, voy a leer, y dice así: en cuanto a vosotros, que el Señor os haga prosperar, progresar y sobreabundar en el amor mutuo, en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros. De ese modo se consolidarán vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, de cara a la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, dice: pero os exhortamos, hermanos, a que sigáis progresando más y más, y a esmeraros por vivir con tranquilidad, ocupándoos en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente ante los de afuera y no necesitéis de nadie. Sabe que a Pablo aquí expresa un deseo de su corazón, y el deseo de Pablo es que los hermanos progresen en el amor mutuo, progresen en la fe, y sin duda lo estaban haciendo, pero el deseo de Pablo era que ellos sobreabundaran en esto. Y busqué la palabra progresar, y lo que significa experimentar un progreso, una mejora o un avance, un desarrollo continuo, gradual y generalizado en cualquier aspecto, ya sea económico, social, moral, espiritual. Pero sin duda Pablo aquí, cierto, tenía la idea de ese progreso espiritual, de ese progreso moral. Y algunos sinónimos de esta palabra progresar es prosperar, desarrollar, crecer, avanzar, florecer, perfeccionar. Y este es el deseo que Dios tiene para nosotros también, que podamos avanzar en nuestra vida cristiana, en todos aquellos aspectos que requieren, ¿cierto?, que nosotros podamos vivir de esta forma digna delante del Señor.
Y luego, cuando nosotros revisamos la segunda carta a los tesalonicenses en su primer capítulo, tenemos aquí, esto es lo que a mí me llamó la atención, dice, tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Hasta tal punto es así que nosotros mismos os mencionamos con orgullo en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe que demostráis en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Y aquí esta expresión cuando él dice, progresando mucho, es decir, en un corto tiempo entre que escribe la primera carta y la segunda, no ha pasado tanto tiempo. Sin embargo, el progreso que ellos han tenido ha sido muy notorio. Han progresado mucho. ¿Qué significa mucho? Este es un adverbio de cantidad y tiene que ver con que se produce en una intensidad o en un grado elevado. Y dice, progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad entre ustedes. Acrecentar, ¿qué es? Hacer que algo sea mayor en cantidad, en tamaño, en intensidad e importancia. Y sabe, y lo que a mí más me llama la atención también tiene que ver con esto, que lo verdaderamente admirable de estos hermanos de Tesalónica es expresado en tan poco tiempo y en un contexto de persecución y tribulación. Y aquí yo me quiero detener porque yo pienso, y yo creo que humanamente nosotros también pensamos como lógica humana, que es muy difícil avanzar cuando aparecen los obstáculos. ¿Quién puede avanzar cuando comienzan los problemas? ¿Ya? Nuestra lógica humana es pensar que no es posible avanzar si nos encontramos con obstáculos en el camino. Sin embargo, la lógica de Dios dista mucho de la nuestra. Él no piensa igual. En el reino las cosas son totalmente diferentes. ¿Y sabe lo que el Señor dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en debilidad. No funciona como la lógica humana. El Señor dice que cuando aparecen los obstáculos y los problemas, es cuando más podemos avanzar, a aprender de Él, a fortalecer nuestra fe, conocer el poder de Dios, es su amor hacia nosotros. Entonces yo me hacía esta siguiente pregunta: ¿cuál es el ritmo o el grado de progreso en mi vida cristiana? ¿Es un ritmo lento? ¿Es gradual? ¿Cómo es? ¿En qué áreas o aspectos de mi vida yo he dejado de avanzar? ¿O en qué aspecto he podido ir avanzando más rápido? Y es interesante hacernos estas preguntas, y que a veces, como va pasando la vida tan rápido, no nos detenemos a pensar en qué aspecto yo me he quedado detenida en mi vida espiritual y por qué ha sucedido. Escuché esta semana en una clase de lenguaje este siguiente dicho: nadie rema amarrado al muelle. Nadie puede avanzar estando aún atado en el muelle. Y es interesante esta frase porque ¿cómo podemos llegar al horizonte si aún estamos amarrados al muelle? Tenemos que desamarrar el bote para poder avanzar. Y tal vez ahí tendríamos que, con oración y reflexión, decir al Señor, o detectar con la ayuda del Espíritu Santo cuáles son esas amarras que nos mantienen sujetos al muelle todavía y no nos dejan avanzar hacia adelante. ¿Cómo se llaman esas amarras? ¿Qué cosas me mantienen tal vez ahí estancado y no me dejan avanzar, no me dejan crecer, no me dejan desarrollar aquellas virtudes que el Señor obviamente está queriendo
realizar en nuestra vida. Y Pablo dice algo muy interesante que cabe en esta reflexión. Dirigiéndose a los hermanos de Filipo, señala lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y en hebreo encontramos un texto muy, muy hermoso también que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que Pablo estaba pensando en Cristo cuando dice: fijo la mirada en lo que tengo delante. Y lo que tenemos delante de nosotros es al Señor. Él es nuestro ejemplo de vida. A Él tenemos que seguir. Y sabe, quiero compartirles algo que yo he tratado de estar haciendo en este último tiempo, a pesar de todos los afanes. Es poder en la noche antes de dormirme pensar en qué fue lo que fallé, en qué no avancé, en qué aspecto de mi vida, en qué aspecto de mi carácter, en qué hábito no avancé. Y en la mañana siguiente encomendarme al Señor y decir: Señor, esto es en lo cual yo quiero avanzar hoy. No quiero cometer el mismo error de ayer. Y quiero hoy poder avanzar en eso y por la noche decir: Señor, lo logré. Y sabemos sin duda, mis amados hermanos y hermanas, que solo no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo en ayuda, ¿cierto? Y en la dinámica del Espíritu Santo. Sin la fortaleza y sin la ayuda del Señor y sin su Espíritu, nosotros no podemos conseguir ninguna cosa. No podemos alcanzar la madurez, no podemos alcanzar la firmeza ni la solidez de nuestra fe si no estamos muy arraigados a Cristo, muy arraigados a su palabra. Quiero terminar con este hermoso versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: que Él, el Dios de la paz, os haga plenamente santos, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, y Él es quien lo llevará a cabo. Es decir, nuestro camino de perfección, en nuestro progreso en la vida cristiana, va a depender de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero de que nosotros también estemos firmemente afianzados en Él, en su palabra y en su poder. A nosotros a veces nos parece que hay cosas que nunca vamos a cambiar, y yo a veces cierro mis ojos y digo: Señor, no me gusto como soy, quisiera mañana despertar y ser una persona diferente. Bueno, Dios lo va haciendo progresivamente. Dios va ayudándonos a progresar en la vida cristiana de una forma gradual. Pero tengamos cuidado de no estar estancados en algún aspecto de nuestra vida, que el Señor nos vaya mostrando eso a través, ¿cierto?, de nuestra reflexión, en nuestro tiempo con Él. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque la tenemos en todo momento. Ella nos instruye, nos enseña, nos redarguye. Gracias, Padre, porque la tenemos tan cerca, está en nuestro corazón. Ayúdanos para que el mismo deseo que tenía Pablo de que los hermanos de Tesalónica crecieran y sobreabundaran en el amor, en la fe, así también en nuestro corazón esté el deseo, Señor, de crecer en la vida cristiana, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Él, Señor. Y que podamos llegar a ser como esta iglesia, que a pesar de las dificultades, Señor, de las persecuciones que tenían, de todo lo que tuvieron que vivir, Señor, ellos lograron crecer, avanzar, progresar y sobreabundar en el amor mutuo, en la fe de Cristo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a través de tu Espíritu Santo, y que los problemas que tengamos no los veamos como obstáculos, Señor,
sino como la gran posibilidad de que tú te muestres poderoso en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, bendícenos, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén.